Bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre liderazgo y el miedo. Siendo esto un tema muy interesante, ustedes saben que el miedo lo que produce en nuestros subordinados, en nuestros colaboradores. El miedo es un tema muy importante en liderazgo. Cómo manejarlo, cómo evitarlo, cómo usarlo, cómo administrarlo. Pero vamos a entrar despacio en esto. Primero vamos a entender qué es el miedo. El miedo es una reacción de nuestro cerebro ante un estímulo externo, que pudiera ser interno también. Normalmente ante un estímulo de peligro, un estímulo de riesgo, algo que ponga en riesgo nuestra seguridad o nuestra estabilidad. Ante esos estímulos, el cerebro y más específicamente nuestro cerebro reptil o cerebro reptiliano es el que se activa ante esa entrada, ante ese input del medio ambiente que nos manda la señal de riesgo, de peligro. Nuestro cerebro se activa entonces generando un estado de estrés, un estado de ansiedad, lo que conocemos como miedo. Pero miren, el miedo es una cuestión fisiológica y es natural. Hemos leído en muchos libros y escuchado mucha gente cómo pudiéramos eliminar el miedo o controlar nuestros miedos o vivir sin miedo, etcétera. Yo lo que digo es de que el miedo, siendo una cuestión fisiológica, lo debemos de tomar, aceptar, controlar efectivamente, pero usarlo para nuestro beneficio, como cualquier otro sistema fisiológico con los que contamos, muy importantes. Miren, nuestros sentidos, todos, son sistemas de protección, son sistemas de alerta, son sistemas para que nos manejemos en nuestro medio ambiente de una manera más efectiva. Por ejemplo, nuestro sentido del gusto. Cuando nosotros nos llevamos un bocado de alimento, por decir un ejemplo, un mango, nos lo llevamos a la boca y nuestro sentido del gusto, nuestras glándulas en nuestro sistema nos dice que es azúcar, que sabe rico. Nuestro cerebro interpreta esa dulzura como algo bueno. De hecho, la sensación de que eso es rico es producida por nuestro cerebro, porque en nuestra boca ese alimento no es más que una cuestión química. Nuestro cerebro es el que interpreta que ese alimento es bueno, es energía. Por eso lo dulce nos agrada, porque lo dulce, el azúcar, es energía para nuestros músculos, es energía para nuestro cerebro. En lo contrario, si nos llevamos a la boca un pedazo de alimento echado a perder, rancio, podrido, en nuestra boca hay una serie de reacciones químicas, pero nuestro cerebro es el que interpreta ese sabor y dice, no, no me gusta, deséchalo, es un riesgo, estás en peligro de meterte una bacteria, un virus por ahí y causarte una grave enfermedad, incluso hasta la muerte. El sistema el olfato, lo mismo, hueles, humo, los sistemas que tenemos, los sistemas fisiológicos que tenemos, son sistemas de alerta, son sistemas que nos ayudan a vivir.
que nos ayudan a movernos eficientemente en nuestro medio ambiente. El miedo no es diferente. El miedo es una reacción, es un mensaje, es una alerta que nuestro cerebro reptiliano nos dice, provocándonos una serie de reacciones en nuestro cuerpo que le llamamos miedo. ¿Ok? Esto es sumamente importante entenderlo en liderazgo. ¿Por qué? Sabemos y es claro, y eso no es secreto de nadie. ¿Qué produce el miedo en nuestros colaboradores? Pues precisamente produce estrés, produce frustración, produce cansancio, produce ganas de huir, produce ganas de congelarse. Ante el pánico uno se congela, o produce ganas de pelear, ¿no? De ser agresivos. Esas son las reacciones que nuestro cerebro reptil genera en nuestras conductas ante un estímulo de miedo. Bien, ahora les digo, como todo sistema fisiológico hay que usarlo y usarlo efectivamente, no eliminarlo. Nunca vamos a hacer que una persona se quite sus miedos. Los podemos controlar y ahora, desde el punto de vista del liderazgo, los podemos administrar. Y les explico qué es lo que debemos hacer nosotros como líderes, ¿ok? Nosotros establecemos expectativas a nuestro personal, expectativas de conducta, expectativas de desempeño. Con esas expectativas vienen las consecuencias de un no cumplimiento. Esas consecuencias naturalmente pueden generar temor en nuestros colaboradores, temor de no cumplir, temor de no llegar a la meta, temor de quedar en ridículo ante el equipo. Todos esos son temores, es miedo y son claros y son naturales. ¿Cuál es nuestra función como líderes de esas personas? Primero, efectivamente nosotros como líderes debemos de ser altamente demandantes y las expectativas que tenemos que poner ante nuestros colaboradores deben de ser altas. Las consecuencias de un no cumplimiento también son altas. Entendiendo eso, el colaborador tiene cierto grado de miedo. Ahora, nosotros, y es nuestra función, crear alrededor de ellos los medios, la estructura, las herramientas para que ellos puedan transformar esos miedos no en quedarse congelados, no en pelear y menos en salir huyendo. Lo que necesitamos hacer es que transformen ese miedo en un tipo de pelea contra la situación que están viviendo. Que tengan las herramientas, que tengan la energía, que sean motivados por sus superiores, por sus líderes, y que vayan a través de ese resultado, que vayan en busca de esas metas, con miedo, por supuesto, que es natural, pero que nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para que el miedo no genere congelamiento, no los haga huir, pero sí que los haga pelear batallas en el trabajo, con energía, con ánimo. Y es nuestra función estar ahí para eso. Primero, generar, y sí me van a escucharlo, lo van a escuchar decir con todas sus palabras, generar ese miedo que los haga moverse hacia no congelarse, no huir,
pero sí luchar contra las metas y las rocas que tendrán en el camino, etcétera, etcétera. No es nada que estemos buscando que no sea sano, tampoco, pero sí que entiendan que hay consecuencias, que las metas son altas, que el líder es altamente demandante, que estamos ahí para colaborar, para proveer los mecanismos para que ellos puedan, y que ese miedo los haga desde su cerebro reptil y en conjunto con la neocorteza y su cerebro o su cerebro racional, que los hagan actuar con esa adrenalina y ese ímpetu y esa energía. Decía un antiguo maestro mío, hay que levantar la presión para en esa olla, para que esa olla esté bien presurizada, nomás no tanto para que esa olla reviente, pero sí necesitamos aplicarle algo de calorcito para que se haga el guisado. Si no, va a salir una pasta ahí cruda y fea. Ok, entonces, recordando incluso las 3 Fs, que son, en pocas palabras, y esto les va a servir a ustedes para anclar esta conversación en sus cerebros. Las 3 Fs relacionadas a nuestro actuar de nuestro cerebro reptil es fight, fly, y la tercera es freeze. Es decir, la gente ante un estímulo de riesgo vuela, fly, fight o pelea, adquiere una postura agresiva por miedo, y freeze, se congelan ante el miedo. ¿Ok? Teniendo conciencia de estos, y ahora nosotros como líderes de grupos directivos, necesitamos, y resumo, elevar las expectativas, ser altamente demandantes, establecer claramente las consecuencias, generar ese temor natural, fisiológico, que no podemos nadie en el mundo evitar, es natural, nosotros lo vamos a usar como líderes, lo vamos a usar para beneficio de nuestros colaboradores porque van a alcanzar sus metas, de nosotros mismos porque todo el equipo se verá beneficiado, y de nuestras empresas o proyecto en el que estemos trabajando. Crear la estructura, los mecanismos, acercar las herramientas para que ese temor, entre comillas, ese miedo, entre comillas, se convierta en acción. Y eso hay que observarlo. Por eso hay que conocer a nuestros colaboradores. Hay que observar a nuestra gente. La gente ante un estado de estrés, si sienten temor, ven su posición en riesgo, se van a pensar en otras cosas, el perder el trabajo, qué pasará con mi familia, etcétera, etcétera. Nosotros como líderes debemos de ser hábiles de que ese miedo no sea ni para pelear, ni para congelarse, ni para salir huyendo de la empresa o del proyecto, pero sí para generar acciones enfocadas, con energía, con pasión, un poquito, y lo digo con todas sus palabras, siendo ayudados por ese pequeño temor que debe de estar, que naturalmente está en el cerebro de nuestros colaboradores. Esto también de todo esto que les estoy diciendo, también lo debemos de platicar con nuestros colaboradores para que ellos entiendan todo esto también y comprendan sus reacciones. Todo esto que les platico es lo más fundamental de la inteligencia emocional. ¿Ok? Les queda tarea y les queda entonces algunos momentos para que reflexionen en esta conversación. El miedo es natural, es una reacción fisiológica
lo podemos usar nosotros para nuestro beneficio si establecemos claramente qué provoca el miedo y en qué nos ayuda el miedo. ¿Ok? Este tema es interesantísimo, lo tocaremos más adelante, todos los temas de liderazgo están relacionados, por supuesto. Muchas gracias, hasta el próximo video.